Mi hijo me echó de mi propia casa un martes por la tarde. Recuerdo el sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de mí, más fuerte que cualquier grito. Llevaba una bolsa de plástico con un par de camisas viejas, mi bata de invierno y los documentos que él mismo me lanzó con desprecio. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo su voz, firme y cruel, repitiendo: «Ese viejo no dura un día sin mí». Caminé despacio por la acera, sin rumbo, con la cabeza baja y la dignidad hecha pedazos. El sol comenzaba a caer, y las sombras del barrio se alargaban como si quisieran cubrir mi vergüenza. Tenía 69 años, y por primera vez me sentí completamente sobrante en el mundo. Me senté en un banco frente a la plaza, intentando entender en qué momento había perdido a mi hijo. Había trabajado toda mi vida para él. 30 años como mecánico, reparando autos ajenos mientras el mío se caía a pedazos. Todo lo que ganaba lo invertía en su educación. Le compré libros, le pagué la universidad, lo vi convertirse en ingeniero, y ahora el mismo muchacho al que enseñé a montar bicicleta me miraba como si fuera una carga. Lucía, mi nuera, fue quien dio el golpe final. «Julián tiene razón», me dijo con los brazos cruzados. «Usted necesita ayuda y nosotros no podemos hacernos cargo». No supe si reír o llorar. Ayuda. Lo único que necesitaba era un poco de respeto. Caminé hasta la parada del autobús. El viento helado me golpeaba el rostro, pero no dolía tanto como la frase que seguía repitiéndose en mi cabeza: «Ese viejo no dura un día sin mí». Saqué la billetera. Tenía 82 pesos. No era mucho, pero bastaba para pasar la noche en una pensión y comer algo. Me subí al primer autobús sin mirar el destino. Solo quería alejarme. Mientras el vehículo avanzaba, observé las luces de la ciudad encenderse una a una, como si cada farol contara una historia ajena. Las familias se reunían para cenar. Las risas salían por las ventanas abiertas. Y yo era un hombre invisible. Cuando bajé, pasé frente a una pequeña tienda con un cartel gastado: «Lotería Nacional. Sorteo esta noche». Entré casi por inercia. Desde hacía años compraba siempre el mismo número, 02418, un hábito que empezó con mi esposa cuando aún vivía. «Algún día nos tocará, viejo», decía ella riendo. Nunca nos tocó, pero seguí comprándolo, como quien conserva una costumbre para no sentirse solo. Pagué con mis últimos billetes y salí con el boleto en la mano. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, sin darle importancia. No tenía esperanza, solo cansancio. Caminé unas cuadras y encontré un albergue barato. La recepcionista, una mujer de cabello gris y ojos dulces, me miró con cierta compasión. «Noche por adelantado, señor». «Sí», respondí, evitando su mirada. «Son 50 pesos. Incluye desayuno». «Perfecto». La habitación olía a humedad y soledad. Las paredes descascaradas parecían contar las historias de todos los que habían pasado por allí. Me quité los zapatos, me senté en la cama y miré mis manos. Eran las mismas con las que había construido la casa que mi hijo ahora reclamaba como suya, las mismas que lo habían sostenido cuando aprendía a caminar, y ahora vacías. Encendí el televisor viejo que colgaba de la pared. Eran las 10 de la noche. El noticiero comenzaba con los resultados de la lotería. El presentador sonreía como si estuviera anunciando un milagro. Y el número ganador de esta noche es 02418. El aire se me escapó del pecho. Miré el boleto, temblando. 1, 2, 3 veces. 02418. Mi número, mi boleto, mi suerte. Me levanté despacio, como si temiera que el movimiento pudiera borrar lo que veía. No grité, no lloré. Solo me quedé quieto, mirando el televisor. El periodista repetía las cifras, las imágenes de gente celebrando en la calle, las luces, los aplausos. Yo no podía moverme. En un instante toda la tristeza, toda la humillación, todo el desprecio se transformó en algo nuevo: poder. Me senté en el borde de la cama y comencé a reír. Una risa seca, incrédula, mezcla de alivio y venganza. El destino, caprichoso como siempre, había esperado el momento perfecto para recordarme que la vida todavía tenía sentido. Cerré los ojos y pensé en Julián, en su voz, en su mirada de superioridad, en sus palabras hirientes. «Ese viejo no dura un día sin mí».
Sonreí, porque esa frase que hasta hace unas horas me había destruido, ahora tenía un nuevo significado. Al día siguiente, sería él quien vería mi rostro en la televisión, y entonces entendería lo que significa subestimar a un hombre que no tiene nada que perder. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó este inicio. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Esa noche no dormí. El boleto descansaba bajo mi almohada, como un tesoro frágil. En mi mente las ideas se encendían una tras otra. ¿Qué haría? ¿A quién buscaría primero? ¿Cómo manejaría el premio sin cometer errores? Sabía que el dinero podía ser una bendición o una condena, pero también sabía que por primera vez en décadas el destino estaba de mi lado. Me prometí a mí mismo 3 cosas. Primero, no contárselo a nadie. Segundo, no actuar con impulsividad. Y tercero, usar ese dinero no solo para vivir, sino para enseñar una lección que mi hijo jamás olvidaría. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los números una y otra vez. 0, 2, 4, 1, 8. Los repetía en silencio, como una oración. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas clareaba, bajé al vestíbulo del albergue. La mujer de la recepción, la misma que me había recibido la noche anterior, me miró con curiosidad. ¿No durmió, señor Domínguez? No mucho, respondí intentando sonreír. ¿Algún problema? La miré un instante. Dudé, y luego dije, digamos que tuve una buena noche. Salí a la calle con el boleto en el bolsillo. El aire fresco me despejó las ideas. Necesitaba confirmar el premio, pero sin llamar la atención. Tomé un café en una esquina, leí el periódico, y ahí estaba. En la portada, los números ganadores. 02418. Un solo ganador en la capital. Premio total, $10 millones. El corazón me dio un vuelco. Era real. El destino, caprichoso y poético, me había elegido justo después de que mi propio hijo me echara de su casa. Pagué el café, con manos temblorosas, y fui directo al banco autorizado para reclamos. El guardia en la puerta me miró de arriba a abajo. No lo culpaba. Un viejo con una chaqueta gastada no parecía el tipo de persona que gana millones. Buenos días. Vengo a verificar un boleto de lotería. Debe pasar por esa ventanilla, señor. Me acerqué. La empleada, una joven de rostro amable, tomó el boleto con una sonrisa automática. Lo escaneó, miró la pantalla y de pronto se quedó inmóvil. Levantó la vista y me miró diferente. ¿Podría esperar un momento, por favor? Asentí, aunque por dentro sentí que el corazón iba a salirse del pecho. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Regresó acompañada de un hombre de traje que se presentó como el supervisor. Señor, ¿es usted Ernesto Domínguez? Sí. Antes que nada, permítame felicitarlo. Entonces, él sonrió. Sí, señor. Usted es el ganador. No sé describir lo que sentí. No fue alegría ni euforia. Fue una mezcla de alivio, sorpresa y justicia. Por un instante, me pareció escuchar la voz de mi esposa. ¿Ves, viejo? Te dije que algún día nos tocaría. Me llevaron a una oficina privada. Me explicaron los pasos para reclamar el premio. Firmar formularios, presentar identificación, elegir si quería hacerlo público o mantener el anonimato. No dudé un segundo. Anónimo, dije con firmeza. El hombre asintió. En ese caso podemos asignarle un asesor financiero y, si lo desea, un abogado. Ahí fue cuando recordé a Luis Cordero, un viejo conocido del taller. Había sido cliente mío años atrás. Un hombre decente, discreto. Fui a buscarlo ese mismo día. Luis vivía en un departamento modesto, lleno de libros y olor a café. Cuando me vio, se sorprendió. «Ernesto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?» Algo que ni yo mismo entiendo. Le conté todo. La discusión con mi hijo, el boleto, el premio. Escuchó sin interrumpirme. Al final se acomodó los lentes y dijo, «Vaya historia. ¿Y qué planeas hacer?» «No lo sé todavía, pero sí sé algo. No quiero que Julián se entere. No aún». Luis asintió. «Entonces necesitaremos un plan». «¿Qué tipo de plan?» «Legal, financiero y personal. Si manejas mal esto, no solo perderás el dinero, podrías perderte a ti mismo». Pasamos toda la tarde hablando. Me explicó cómo cobrar el premio sin revelar mi identidad.
cómo abrir una cuenta en un banco internacional, cómo crear una sociedad anónima para manejar los fondos sin dejar rastro directo. Todo sonaba como un idioma nuevo, pero confiaba en él. Antes de irme, me dijo algo que se me quedó grabado. El dinero revela quién eres, Ernesto. No lo cambies, solo úsalo bien. Esa noche regresé al albergue. La recepcionista, Matilde, me esperaba con una sonrisa. Le guardé su habitación por si volvía. Gracias, señora Matilde. Llámeme solo Matilde. De acuerdo. Subí a la habitación y me senté frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como pequeñas promesas. En mis manos tenía la oportunidad de cambiar mi destino. Pero en el fondo, lo que más deseaba no era lujo ni comodidad. Era dignidad. Pensé en Julián, en Lucía, en la casa que construí con mis manos y de la que me echaron como a un extraño. ¿Dónde había fallado? ¿En amarlo demasiado? ¿En no enseñarle el valor de las cosas simples? Por momentos, la rabia me nublaba la mente. Imaginaba su rostro al verme en televisión, con los millones en el bolsillo, pero enseguida sentí otra cosa, tristeza, porque detrás del orgullo seguía siendo mi hijo. Saqué del bolsillo una foto vieja, Julián de niño, sobre mis hombros, riendo con los brazos abiertos. Era el recuerdo que más dolía, porque esa sonrisa se había borrado hace mucho. Guardé la foto y por primera vez en años lloré. No de dolor, sino de desahogo. Las lágrimas limpian más que el agua. Cuando me calmé, escribí una nota en mi cuaderno. Hoy confirmé que la suerte existe, pero la verdadera fortuna no está en los millones que gané, sino en la oportunidad de decidir quién quiero ser a partir de ahora. Matilde tocó la puerta suavemente. ¿Todo bien, don Ernesto? Sí, hija. Solo estaba pensando. ¿En algo bueno? Digamos que el destino me hizo un regalo, y no sé si debo agradecerle o tenerle miedo. Ella sonrió. Los regalos del destino siempre vienen con una prueba. Tenía razón. Y la mía apenas empezaba. Apagué la luz, pero no dormí. Mi mente ya tejía el plan. No para vengarme con ira, sino para enseñar, porque hay lecciones que solo la vida, con un toque de ironía, puede impartir. Y la mía iba a ser inolvidable. A los 3 días de cobrar el premio, dejé el albergue. No podía quedarme allí más tiempo. El lugar era demasiado pequeño para los planes que empezaban a formarse en mi cabeza. Antes de irme, bajé al mostrador para despedirme de Matilde. ¿Tan pronto se va, don Ernesto?, preguntó con un dejo de tristeza. Sí, hija. A veces hay que cambiar de aire para poder respirar. Ella me miró con esos ojos grises suyos, llenos de intuición. No sé qué le pasó, pero algo en usted cambió desde la noche que llegó. Sonreí apenas. Digamos que tuve suerte. La suerte no existe, don Ernesto, solo las segundas oportunidades. Esa frase me acompañó todo el día. Subí a un taxi y pedí que me llevara al centro. Tenía la dirección de un hotel discreto que Luis me había recomendado, un edificio antiguo, con un letrero oxidado que apenas decía Hotel Central. Nada lujoso, pero lo suficiente para pasar inadvertido. El recepcionista, un hombre de bigote fino y voz monótona, me entregó la llave sin hacer preguntas. El cuarto era sencillo, una cama amplia, cortinas pesadas y una ventana que daba a la calle. Me senté en el borde y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control. Llamé a Luis. Ya tengo un lugar donde quedarme, le dije. Perfecto. Mañana te veré con los documentos. ¿Documentos? Sí. Si vas a empezar de nuevo, necesitarás un nombre nuevo también. Nos encontramos al día siguiente en su oficina. Luis, siempre meticuloso, me entregó una carpeta con varios papeles. A partir de hoy, dijo, eres Héctor Morales, jubilado, residente en la provincia de Mendoza, sin familia conocida. ¿Y todo esto es legal? Digamos que funcional. Sonreí. El nuevo nombre me sonaba extraño, pero también liberador. Ya no era el viejo humillado que echó su hijo. Era alguien con una historia por escribir. Luis me explicó que el dinero ya estaba depositado en una cuenta bajo el nombre de una sociedad, Fundación Horizonte. Desde allí podría mover fondos, hacer donaciones, invertir o comprar propiedades sin dejar rastros de mi identidad real. ¿Y si alguien me reconoce? No te reconocerán. He arreglado todo. ¿Y qué hay de la prensa? El ganador sigue siendo anónimo. Nadie sabe tu nombre, ni siquiera los empleados del banco. Le di las gracias y estreché su mano.
Él me miró con seriedad. «Ernesto», dijo usando mi nombre real por última vez, «no desperdicies esto en venganza. No te preocupes, Luis». «¿Seguro? La venganza también puede tener corazón si se hace con propósito». De regreso en el hotel pasé la tarde escribiendo. Hacía años que no tomaba un lápiz con tanta determinación. Llené páginas enteras con recuerdos. De mi infancia, de mi esposa, de los años de sacrificio. Pero sobre todo escribí sobre Julián, mi hijo, el mismo que me miró a los ojos y me llamó inútil. ¿En qué momento lo perdí? ¿Fue culpa mía por darle demasiado? ¿O fue la vida que lo volvió insensible? Mientras escribía, una idea comenzó a tomar forma. No iba a comprar su arrepentimiento con dinero. Iba a devolvérselo con una lección. Esa noche bajé al comedor del hotel. El lugar estaba casi vacío. Solo una pareja joven y una mujer mayor sentada sola, leyendo un periódico. Era Matilde. No lo podía creer. «¿Usted?», dije acercándome sorprendido. Ella levantó la vista y sonrió. «Le dije que no creo en la suerte, don Ernesto, pero parece que el destino insiste. Resultó que había conseguido trabajo allí después de que el albergue cerrara por reformas. El mundo, pensé, a veces conspira con los justos. Cenamos juntos. Le conté que planeaba hacer algo grande, aunque omití los detalles. Ella, sin saberlo, se convirtió en mi primera cómplice. Había en su mirada una comprensión silenciosa, la de quien también conocía el sabor del abandono. «¿Tiene familia, Matilde?», pregunté. «Tenía un hijo. Murió hace 10 años en un accidente. Desde entonces, el trabajo es lo único que me mantiene cuerda». Sus palabras me atravesaron. Entendí que su dolor y el mío hablaban el mismo idioma. Cuando subí a mi habitación, anoté en mi cuaderno: «El destino no junta personas por casualidad. Cada encuentro tiene un propósito oculto». Durante los días siguientes, me dediqué a planear. Luis me ayudó a abrir una cuenta secundaria para transferir pequeñas sumas sin levantar sospechas. Con ese dinero, empecé a financiar discretamente comedores comunitarios, refugios y hogares para ancianos. No quería que nadie supiera mi nombre. Solo quería equilibrar la balanza. Por las noches me sentaba en el balcón del hotel a observar la ciudad. Desde arriba, todo parecía tan simple. Las luces, las calles, la gente apurada sin saber que, a veces, la vida puede cambiar con un solo boleto. Pero dentro de mí ardía algo más que gratitud. Ardía una llama que pedía justicia. No una justicia legal, sino moral, la que solo un padre herido puede entender. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un anciano pidiendo limosna. Tenía la mirada perdida, pero sus manos temblorosas me recordaron las mías. Le di un billete, pero él lo rechazó. «No quiero su dinero, señor. Solo un poco de pan». Esa frase me dejó helado. Volví al hotel con un nudo en la garganta. Esa noche no dormí. Su rostro no se me borraba. Entonces lo supe. Mi dinero tendría sentido si servía para devolver dignidad a los que la habían perdido. Empecé a escribir el borrador de lo que sería mi primer proyecto, una fundación para ancianos abandonados, y el nombre surgió solo como una señal: Segunda Oportunidad. Al terminar de escribirlo, cerré los ojos y murmuré: «Esto va por mí, por Matilde, por ese hombre del parque, y por todos los viejos que un día fueron olvidados». Y aunque no lo decía en voz alta, también era por mi hijo, porque algún día, cuando la vida le hiciera probar su propia medicina, entendería lo que yo sentí aquella tarde en que me echó de casa. Pero ese día aún no había llegado, y mi historia apenas comenzaba. Pasaron 6 meses desde que salí de aquella casa, 6 meses desde aquel portazo que partió mi vida en 2. Durante ese tiempo no volví a ver a Julián ni a Lucía, pero el silencio no significaba olvido. Lo seguía de cerca, aunque él no lo sabía. Luis, siempre prudente, había contratado a un conocido suyo, un investigador privado jubilado, para mantenerme informado. Se llamaba Ricardo, y cada 2 semanas venía al hotel con un sobre lleno de fotografías y notas. En la última visita lo vi más serio que de costumbre. «Las cosas no van bien, don Ernesto», me dijo. «¿Qué pasó?» «Su hijo perdió el trabajo hace 3 meses. ¿Y Lucía?» «Ella está intentando abrir una tienda de ropa, pero no le ha ido bien. Tienen deudas». Me quedé en silencio unos segundos. No voy a mentir.
Parte de mí sintió una punzada de satisfacción, pero también otra parte, más profunda, sintió lástima, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. ¿Siguen viviendo en la misma casa?, pregunté. Sí, pero hay rumores de que el banco podría embargarla pronto. Asentí sin decir palabra. Cuando Ricardo se fue, abrí el sobre. Las fotos mostraban a Julián con el rostro cansado, ojeroso, con la ropa arrugada. En una de ellas lo vi sentado en la acera frente a su coche, con la cabeza entre las manos. No era el hombre arrogante que me gritó, viejo inútil. Era un hombre derrotado por su propio orgullo. Matilde golpeó la puerta en ese momento. Traía un café. ¿Noticias nuevas?, preguntó, mirando las fotos. Sí, mi hijo está cayendo. Ella se sentó frente a mí, sin decir nada. ¿Y qué siente?, me preguntó después de un silencio. No lo sé. Parte de mí quiere que aprenda la lección, pero otra parte sigue siendo padre. Asentí. Ella suspiró. A veces los hijos necesitan perderlo todo para valorar lo que tenían. Tal vez. Y a veces los padres también necesitamos verlos caer para saber si aprendieron a levantarse. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Miré el café. El vapor subía lento, como si también pensara. Sí, Matilde tenía razón. Pero algo en mí ya estaba cambiando. Un mes después decidí dar el siguiente paso. Le pedí a Luis que me ayudara a comprar una pequeña propiedad. No quería nada ostentoso, solo una casa antigua con un patio amplio. Encontramos una en las afueras, abandonada hacía años. Las paredes estaban agrietadas y el techo tenía goteras, pero para mí era perfecta. Con el dinero de la Fundación Segunda Oportunidad, la remodelamos en pocas semanas. Allí instalé una oficina, una cocina y 4 habitaciones para hospedar a adultos mayores que no tenían a dónde ir. Matilde aceptó dirigir el lugar conmigo, y pronto llegaron los primeros residentes. Don Eliseo, que había sido carpintero, la señora Blanca, una maestra jubilada sin familia, y Marta, una mujer que había vivido en la calle después de que sus hijos la abandonaran. Ellos se convirtieron en mi nueva familia. Compartíamos las comidas, las historias, las risas. Cada uno tenía una herida diferente, pero todos entendían lo que era ser olvidado. A veces, cuando los veía reír en el jardín, pensaba, quizás esto era lo que la vida quería enseñarme, que hay hijos de sangre y hay hijos del alma. Pero el pasado no tarda en llamar a la puerta, incluso cuando uno intenta cerrar todas. Una tarde de domingo, Matilde entró corriendo a la oficina con el teléfono en la mano. «Es para usted, don Ernesto. Dice que es urgente». Tomé el auricular. «¿Hola?». Una voz masculina, alterada, contestó. «¿Ernesto Domínguez?». «Sí, le habla Ricardo. Su hijo tuvo una discusión fuerte con su esposa. ¿Y eso qué tiene de nuevo?». Ella se fue, pero antes de irse, gritó frente a los vecinos que él había echado a su propio padre a la calle. Me quedé helado. ¿Qué dijo? Exactamente eso, y parece que la gente lo grabó. El video se está difundiendo por redes sociales. Cerré los ojos. La ironía era casi perfecta. El hombre que se había creído invencible ahora era señalado públicamente por su crueldad. Esa noche, el teléfono de Julián no dejó de sonar. Los conocidos, los compañeros de trabajo, incluso familiares le daban la espalda. Y yo, desde mi silla frente al fuego, lo vi todo. Porque el destino, cuando decide actuar, no necesita ayuda. A los pocos días, Luis vino a verme. ¿Ya vio las noticias? Sí. ¿Va a contactarlo? Negué con la cabeza. Aún no. Ernesto, tal vez ahora sí sea el momento. No. Quiero que sienta el frío del abandono, el mismo que sentí yo cuando cerró la puerta. Luis suspiró. Solo asegúrate de que el perdón no se te pudra por dentro. Lo miré con calma. No busco perdonar todavía, Luis. Busco entender. Esa noche me quedé despierto mirando el techo. Pensé en Julián, en su rostro desencajado, en su vida desmoronándose, y recordé algo que mi esposa solía decirme. Dios no castiga con furia, castiga con espejo. Quizá eso era lo que estaba ocurriendo. Julián estaba viéndose a sí mismo por primera vez, sin máscaras, sin excusas, solo con la verdad. Al amanecer, salí al jardín. El aire era fresco, el cielo rosado. Matilde regaba las flores, tarareando una canción vieja.
Me acerqué y le dije, ¿sabe algo? ¿Qué, don Ernesto? Creo que, por primera vez, mi hijo está aprendiendo lo que significa tener hambre, no de comida, sino de humildad. Ella sonrió sin dejar de regar. Entonces quizá su lección ya comenzó. Asentí, mirando el horizonte, porque sabía que el siguiente movimiento debía hacerlo yo, no para humillarlo, sino para ofrecerle, de la forma más inesperada posible, una segunda oportunidad. Y ya tenía el plan en mente. El destino, cuando quiere probarte, no grita, susurra. Y esa semana me habló con claridad. Había llegado el momento de acercarme a Julián, pero no como padre, como alguien que la vida puso en su camino para medir el peso de su conciencia. Pasé horas frente al espejo ensayando una voz distinta, una mirada más firme, un gesto de autoridad. El rostro que me devolvía el reflejo ya no era el del viejo cansado que mi hijo echó de casa. Era el de Héctor Morales, empresario jubilado, inversor privado, filántropo discreto, el hombre que iba a poner a prueba la codicia de su propio hijo. Luis había preparado todo, una identidad limpia, una tarjeta de presentación, una dirección postal y una cuenta bancaria desde la cual podía mover fondos menores. Matilde, sin saberlo todo, me ayudó a elegir el traje. Ese color azul le da un aire serio, dijo mientras me ayudaba con la corbata. ¿Serio o viejo? Serio. El viejo lo dejó atrás hace tiempo. Esa frase me sacó una sonrisa, porque sí, algo en mí había cambiado. No solo tenía dinero, tenía una misión. Busqué el perfil profesional de Julián en Internet. Su currículum seguía actualizado, aunque en los últimos meses apenas había tenido proyectos. Le escribí desde un correo formal, con tono cordial y distancia calculada. Estimado señor Domínguez, mi nombre es Héctor Morales. Dirijo un pequeño fondo privado que financia proyectos de ingeniería con impacto social. He revisado su trayectoria y me gustaría conversar con usted sobre una posible colaboración. Si está disponible, podríamos reunirnos este jueves en la cafetería El Mirador, a las 10:00. No pasaron ni 3 horas antes de que respondiera. Señor Morales, agradezco su interés. Estaré encantado de reunirme con usted el jueves. Atentamente, Julián Domínguez. Leí el mensaje varias veces. Mi corazón latía con fuerza. El mismo hijo que me había cerrado la puerta, ahora correría a abrir otra, atraído por la promesa de dinero. El jueves amaneció gris. La ciudad olía a lluvia. Me senté en una mesa apartada de la cafetería, con el sombrero puesto y los lentes de lectura para completar la transformación. A las 10:02 exactas entró Julián. Lo reconocí de inmediato, aunque su porte era distinto. El traje arrugado, la barba de varios días, los ojos cansados. Buscó con la mirada hasta que me vio levantar la mano. «¿Señor Morales?», preguntó con una voz insegura. «Él mismo. Por favor, siéntese». Lo observé con calma. Él no me reconoció, ni una chispa de duda. Y eso me dolió más de lo que esperaba. «He leído sobre su experiencia», dije con tono pausado, «y me interesa su perfil. Agradezco mucho la oportunidad, señor Morales». «No es una oportunidad, señor Domínguez, es una prueba». Se quedó inmóvil, desconcertado. «¿Una prueba?» «Sí. Mi fondo apoya proyectos que ayuden a reconstruir la dignidad de personas mayores en situación vulnerable. Busco a alguien con capacidad técnica y, sobre todo, humana». «¿Personas mayores?» «Así es. Ancianos que fueron abandonados, olvidados o expulsados de sus hogares». Julián tragó saliva. Su expresión cambió apenas un segundo. «Comprendo», dijo, sin saber a dónde mirar. Lo dejé sudar un poco. Luego añadí, «El trabajo sería bien remunerado, $100,000 anuales, con vivienda y vehículo incluidos». Sus ojos se abrieron, y en ese instante supe que la trampa había funcionado. «Estoy dispuesto a empezar de inmediato, señor Morales», dijo con una sonrisa nerviosa. «No tan rápido», respondí. «Antes quiero conocer su motivación». «Bueno», dudó. «Siempre he creído que los adultos mayores merecen respeto». «¿De verdad lo cree o solo lo dice porque le conviene?» Se quedó callado. Esa pausa me bastó para ver que no había aprendido nada todavía. Sonreí. «No se preocupe, señor Domínguez. A veces las palabras llegan antes que los actos».
Le entregué una carpeta con documentos falsos sobre la Fundación Segunda Oportunidad, el mismo nombre que yo había creado en secreto. Si acepta el puesto, comenzará supervisando las instalaciones. Por supuesto, le enviaré los detalles esta noche. Nos dimos la mano. Su apretón fue inseguro, frío, el de un hombre que ve en otro una tabla de salvación. Esa tarde, al regresar al hotel, Matilde notó algo distinto en mi mirada. ¿Le fue bien? Digamos que el destino aceptó jugar. ¿Y cómo se siente? Como un padre que está a punto de darle una lección a su hijo, pero sin decirle que es su padre. Ella me miró con ternura. Tenga cuidado, don Ernesto. No se convierta en lo que intenta corregir. Sus palabras me atravesaron. Y lo supe. El plan no sería cruel. Sería justo. Esa noche envié un correo breve a Julián. Estimado señor Domínguez, hemos revisado su perfil y estamos dispuestos a integrarlo al proyecto. Mañana a las 8:00 un vehículo pasará por usted para llevarlo a nuestras instalaciones. Prepárese para un trabajo que le cambiará la forma de ver la vida. H. Morales. Presioné enviar y cerré la computadora. Luego miré al techo, recordando la última vez que lo vi, gritando, escupiendo veneno, y yo, derrotado. Pero esta vez, la historia la escribía yo. Antes de dormir, pensé en lo que venía. Sabía que la venganza, si no se dosifica, puede volverse veneno. Por eso decidí usarla como medicina. Quería que mi hijo aprendiera lo que yo había aprendido a golpes. Que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que respeta. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, sonreí al pensar que al día siguiente, mi hijo comenzaría a trabajar en una fundación creada por el mismo viejo inútil al que un día echó de casa. Y todavía no tenía idea de lo que le esperaba. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El primer día de trabajo de Julián fue un martes, igual que el día en que me echó de casa. No sé si el destino tiene sentido del humor o solo disfruta de las ironías, pero me pareció un buen comienzo. Luis se encargó de todo. Contrató a Julián oficialmente, le dio un cargo importante dentro de la fundación y una oficina luminosa con vista al jardín. Yo, como Héctor Morales, me mantuve en las sombras observando a través de los informes y grabaciones de seguridad. No quería verlo cara a cara todavía. No hasta que el peso de sus actos empezara a despertarle el alma. Matilde, que ahora trabajaba conmigo a tiempo completo, se encargó de recibirlo el primer día. Cuando me contó cómo fue, no pude evitar sonreír. Entró con traje nuevo y una sonrisa nerviosa. Me dijo. Preguntó quién era el fundador y yo le respondí. Un hombre que cree que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Y qué dijo? Nada. Se quedó callado. Pero sus ojos se humedecieron, aunque intentó disimularlo. Por las noches revisaba las grabaciones. Lo veía caminar entre los pasillos, saludar a los ancianos, observarlos con una mezcla de incomodidad y ternura. El Julián arrogante que recordaba parecía haberse quedado en el pasado, pero aún no confiaba en que ese cambio fuera real. Los hombres no cambian de la noche a la mañana, solo empiezan a hacerlo cuando la vida los obliga a mirarse al espejo. Una semana después, lo cité en mi despacho. Yo no estaba allí, por supuesto. Luis lo recibió como si fuera el director general. Le entregó un informe y le explicó que la fundación planeaba abrir un nuevo centro en otra provincia. Pero antes de confiarle esa tarea, dijo Luis, el señor Morales quiere verlo en acción. ¿Qué debo hacer?, preguntó Julián. Pasará una semana completa trabajando en el centro principal, no como ingeniero, sino como voluntario. ¿Voluntario? Así es. Cocinará, limpiará, ayudará a servir comidas, escuchará a los residentes. No sé si eso sea lo mío. Precisamente por eso, respondió Luis con una sonrisa, porque no lo es. Cuando me lo contó, no pude evitar reír. Era una jugada perfecta. Durante años, Julián había mirado por encima del hombro a la gente humilde, creyéndose superior. Ahora iba a tener que compartir mesa con ellos. Matilde me llamó la primera noche. No sabe, don Ernesto, fue conmovedor, me dijo con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? Hoy sirvió la cena. Al principio lo hizo con torpeza, casi con fastidio, pero cuando una anciana lo tomó de la mano y le dijo, «Gracias, hijo»,
Se quedó paralizado. Cerré los ojos. Esa frase, gracias, hijo, debía haberle dolido como una bala. Tal vez, sin entenderlo, había sentido por un instante el peso de lo que me había hecho a mí. Los días siguientes lo transformaron poco a poco. Comenzó a quedarse más tiempo del necesario. Escuchaba historias, reparaba sillas, jugaba al dominó con los viejos. Una tarde incluso ayudó a Marta, la mujer que fue abandonada por sus hijos, a buscar una foto vieja en su bolso. Matilde me contó que, al verla llorar, él también se quebró. Era un hombre distinto, o al menos empezaba a serlo, pero yo no quería conmoverme todavía. El perdón no se improvisa, se merece. Luis me visitó una mañana con cara de satisfacción. Creo que ya está listo. ¿Para qué?, pregunté. Para conocerlo, Ernesto. ¿Crees que es momento? Sí. Y si me permite decirlo, también creo que usted lo necesita. Tenía razón. Había pasado meses alimentando un silencio que ya me pesaba. Verlo desde la distancia era una mezcla de castigo y nostalgia. Era hora de mirarlo a los ojos. Le pedí a Matilde que organizara un almuerzo en el salón principal, con todos los empleados y residentes. Le dije que el fundador asistiría por primera vez. Ella asintió, sin hacer preguntas. El día llegó. Me puse el traje gris, el sombrero y los lentes. Cuando entré al salón el murmullo se apagó. Todos aplaudieron, y ahí estaba Julián, de pie, con la mirada sorprendida y un leve temblor en las manos. Nadie lo presentó, no hizo falta. Yo avancé despacio hasta el frente y hablé. La vida, queridos amigos, nos enseña que todos merecemos volver a empezar. Hice una pausa. Incluso aquellos que creen haberlo perdido todo. Mis ojos se encontraron con los suyos. No dijo nada, pero lo vi tragar saliva. La máscara comenzó a resquebrajarse. Después del almuerzo, lo cité en mi despacho. Matilde cerró la puerta detrás de él. Yo estaba sentado, fingiendo leer unos papeles. «Siéntese, señor Domínguez», dije con tono sereno. Lo hizo. He escuchado buenos comentarios sobre su desempeño. Gracias, señor Morales. Parece que los ancianos lo aprecian mucho. Son personas maravillosas. Me han enseñado más en una semana que toda mi carrera. ¿De verdad? Sí, señor. Uno de ellos me dijo algo que no olvido. Los hijos olvidan, pero el corazón no. Sus palabras me atravesaron. Me costó mantener la compostura, pero debía hacerlo. «Qué curioso», le respondí. Mi padre solía decir lo mismo. Silencio. Lo vi mirarme con atención, con cierta duda. Quizás algo en mi voz le resultaba familiar, quizás mi gesto, mi manera de observarlo, pero no se atrevió a preguntar. «Espero que continúe así, señor Domínguez», dije finalmente. «Lo haré, señor. Y recuerde algo, los hombres se miden por cómo tratan a los que nada pueden ofrecerles». Lo vi asentir, con humildad genuina, y cuando salió, sentí un nudo en la garganta. Mi plan estaba funcionando, pero empezaba a doler más de lo que imaginaba. Esa noche, Matilde me encontró solo en el comedor con la mirada perdida. «¿Está bien?», preguntó. «No lo sé, Matilde. Tal vez esté castigando a quien ya no necesita castigo». Ella me puso una mano en el hombro. «A veces la lección no es para ellos, don Ernesto. Es para nosotros». Asentí despacio. Tal vez tenía razón. Tal vez el perdón no empieza cuando el otro cambia, sino cuando uno deja de odiar. Pero todavía no podía soltar. Aún quedaba una verdad que debía salir a la luz. Y esa verdad sería la que terminaría de poner a Julián de rodillas o de pie. Las verdades siempre encuentran su camino, aunque uno crea tenerlas bajo llave. Y ese día, la puerta se abrió sola. Era un viernes tranquilo en la fundación. El jardín estaba lleno de risas, el aroma del guiso de Matilde se mezclaba con el de las flores, y yo me sentía, por primera vez en años, en paz, hasta que sonó el teléfono. «¿Señor Morales?», preguntó la voz de Luis, con una tensión que me puso alerta. «Sí, tenemos un problema». «¿Qué pasó?». «Una mujer estuvo hoy en la oficina central preguntando por usted. Dijo que es familiar de Julián Domínguez». El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo dijo que se llama?». «Lucía». Guardé silencio. ¿Qué quería? Aparentemente sospecha algo. Pidió una copia de los estatutos de la fundación. Y, Ernesto, me parece que ya lo sabe. Colgué sin responder. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Lucía, la misma mujer que me echó de mi propia casa,
que me llamó viejo egoísta, que rió cuando Julián me cerró la puerta en la cara. Venía ahora a buscarme, por culpa o por miedo. Esa tarde no pude concentrarme. Matilde lo notó enseguida. Tiene la mirada inquieta, don Ernesto. A veces el pasado llama a la puerta, Matilde, y uno no sabe si abrirle o esconderse. Ella dejó la taza de té sobre la mesa. Entonces, cuando llame, ábrale, pero que no entre con los zapatos sucios. No imaginaba cuán literal sería su consejo. Al día siguiente, Matilde me avisó desde la entrada. Hay una señora que insiste en verlo. Dice que es importante. Mi pecho se apretó. ¿Nombre? Lucía. Me quedé inmóvil. No era el momento, pero tampoco había escapatoria. Dígale que pase. El sonido de sus tacones sobre el piso retumbó en todo el pasillo. Entró vestida de blanco, elegante como siempre, pero con los ojos cansados. Había envejecido, no por los años, sino por el peso de las consecuencias. Así que es cierto, dijo sin saludar. ¿Qué es cierto, señora? Pregunté, manteniendo el tono neutral de Héctor Morales. ¿Que usted es Ernesto? No respondí. No se moleste en negarlo, continuó. Reconocí su voz en los videos del evento, cuando dio aquel discurso. Me tembló el cuerpo. No podía creerlo. Hice una pausa y la miré con calma. ¿Y qué hace aquí? No vine a discutir. Solo necesitaba verlo. Nos quedamos frente a frente, como dos fantasmas de una vida pasada. Ella fue la primera en romper el silencio. No sabe cuántas veces pensé en venir a buscarlo, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De mirarme en sus ojos y ver en ellos lo que hice. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. Cuando lo echamos, creí que hacíamos lo correcto. Julián decía que necesitábamos espacio, que usted se estaba volviendo amargado, difícil. Yo lo seguí. ¿Y cuándo se dio cuenta de que no era así? Cuando la vida nos devolvió el golpe, perdimos todo. El dinero, la casa. No, me interrumpió. Perdimos la paz. Hizo una pausa, respirando hondo. Desde que se fue, Julián ya no volvió a ser el mismo. Lo atormenta lo que le hizo. Aunque nunca lo diga, lo veo cada noche. Sueña con usted. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Por un instante, el enojo se mezcló con compasión, porque más allá de todo, ella también estaba pagando su precio. ¿Y por qué ahora?, pregunté, porque vi cómo lo mira. ¿Quién? Julián, en la fundación. Me quedé helado. Sabe que hay algo en usted que le resulta familiar, aunque no entienda por qué. A veces, cuando usted le habla, él baja la mirada, como si sintiera culpa. Silencio. El aire se volvió denso. Lucía se inclinó hacia mí. Ernesto, si aún le queda una chispa de compasión, perdónelo. No por él, sino por usted. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese instante, por primera vez desde que todo comenzó, vi a la mujer que había amado mi hijo. No a la cómplice del desprecio, sino a una esposa quebrada, arrepentida. ¿Qué espera que haga? Le pregunté con voz baja. Que le dé una oportunidad. Ya se la di, respondí. Está aquí trabajando en algo que yo creé para darle sentido a todo lo que me quitaron. Ella me miró confundida. ¿Él sabe la verdad? Aún no. Entonces dígasela. Lucía se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. ¿Sabe qué fue lo más duro de todo esto, Ernesto? ¿Qué? Darme cuenta de que usted nunca nos necesitó. Nosotros éramos los que necesitábamos de usted. Y no lo supimos ver. Sus palabras quedaron flotando en la habitación, pesadas, honestas. Cuando se fue me quedé solo mirando la silla vacía. Mis manos temblaban. La ira que me había sostenido durante meses se desvanecía, dejando un hueco enorme. No podía negar que algo dentro de mí empezaba a ablandarse. Matilde entró unos minutos después. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, aunque no sé si puedo seguir con esto. ¿Por qué? Porque la venganza se me está convirtiendo en culpa. Ella me miró con ternura. Tal vez no sea culpa, don Ernesto. Tal vez sea perdón disfrazado. Esa noche no dormí. Las palabras de Lucía me daban vueltas en la cabeza. Pensé en Julián, su mirada cansada, sus manos sirviendo la comida en la fundación, su voz al decir «gracias». Había cambiado, lo sentía, pero la verdad todavía estaba entre nosotros como un muro invisible, y sabía que, tarde o temprano, debía derribarlo.
A la mañana siguiente, bajé al despacho y escribí una carta, una sola página, sin rencor, sin orgullo, sin firma. A veces la vida nos quita todo, para enseñarnos a mirar lo que realmente importa. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que aún somos capaces de amar. Si lees esto, hijo, quiero que sepas que siempre te estuve mirando y que sigo esperando el día en que podamos mirarnos de verdad. Doblé la carta y se la dejé a Matilde. Désela mañana a Julián, le pedí. Y si pregunta quién la envía, dígale que la respuesta está en sus recuerdos. Cuando subí a mi habitación, el amanecer apenas despuntaba. El cielo tenía ese color incierto entre la noche y el día. Y pensé, quizás el perdón se parezca a eso, a un amanecer que uno no ve venir pero que llega igual. El destino no avisa cuando va a cerrar un ciclo, solo lo hace. Y esa mañana, mientras tomaba café en el comedor de la fundación, supe que algo iba a cambiar para siempre. Matilde entró despacio, con un sobre en la mano. «Ya se la entregué, don Ernesto», dijo con voz suave. «¿Y qué hizo?» Se quedó en silencio. Después se fue al jardín. Tenía la carta en la mano, temblando. Asentí sin hablar. No necesitaba más detalles. Sabía que Julián, en ese momento, estaba leyendo las palabras que yo había escrito desde el fondo del alma, no con la tinta del orgullo, sino con la del amor herido. Pasaron unas horas antes de que escuchara pasos en el pasillo. Eran firmes, apresurados, pero dudosos al final. La puerta de mi despacho se abrió sin golpear, y ahí estaba él, mi hijo. Por primera vez en años, lo vi distinto. No era el hombre altivo que me gritó en mi propia casa. Era un hijo perdido buscando una respuesta. Sostenía la carta arrugada. Sus ojos estaban rojos. «¿Eres tú?», preguntó con la voz quebrada. No respondí. Solo lo miré. Él dio un paso más. «Dime la verdad, por favor. ¿Eres tú, papá?». Tragué saliva y asentí despacio. El silencio que siguió fue tan intenso que podía oír nuestros corazones golpeando el aire. Julián se llevó las manos al rostro. «Dios mío, todo este tiempo», susurró. Se dejó caer en la silla frente a mí. «¿Por qué?», preguntó casi en un lamento. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo, que eras tú?». Respiré hondo antes de responder. «Porque necesitaba verte con los ojos del hombre que decías ser, no con los del hijo que me debía respeto». Él me miró y su rostro fue un espejo de vergüenza. «Te juro que no pasa un día sin que piense en lo que te hice. Me porté como un monstruo». «No, Julián, te portaste como alguien que no conocía el valor de un padre, hasta que la vida te obligó a recordarlo». Se cubrió el rostro con las manos. «No merezco tu perdón». «Tal vez no», dije con calma, «pero igual lo tendrás». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué?». «Porque el perdón no se da por merecimiento, se da por amor». Nos quedamos en silencio. Podía ver en su mirada la culpa, el dolor, la infancia perdida. El niño que una vez se sentaba en mis rodillas aún estaba allí, escondido tras el hombre roto que tenía frente a mí. «Cuando te echamos de casa», comenzó él con voz temblorosa, «pensé que estaba haciendo lo correcto. Lucía decía que necesitábamos espacio, que tú nos asfixiabas con tus consejos, tus historias». «Lo sé», interrumpí, «pero cuando te vi en la calle, con la bolsa en la mano, algo en mí se quebró. No tuve el valor de detenerte. Eso se llama cobardía, hijo. Todos la padecemos alguna vez». Él asintió sin defenderse. Después de eso, todo empezó a salir mal. Perdí el trabajo, el respeto, la calma. Lucía y yo nos gritábamos cada noche. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Era como si una sombra me siguiera. No era una sombra, Julián. Era tu conciencia. Lo sé. Lloró sin vergüenza, y sus lágrimas cayeron sobre la carta arrugada. Lo miré y sentí que mi enojo se disolvía, como el hielo al sol. No porque lo olvidara, sino porque entendí que ya no tenía sentido cargarlo. «¿Qué vas a hacer conmigo ahora?», preguntó con voz baja. «Nada». «¿Nada? No vine a castigar, vine a enseñarte, y creo que ya aprendiste». Se quedó callado, observándome con incredulidad. «Todo esto, la fundación, el trabajo, las pruebas, ¿era tu forma de vengarte?». Sonreí apenas. «No, era mi forma de darte la oportunidad de ser el hombre que siempre quise que fueras».
Se limpió el rostro y bajó la cabeza. No merezco seguir aquí. Sí, sí lo mereces, pero ahora sabes por qué la llamé segunda oportunidad. Me miró sorprendido. ¿La fundación? Sí, la hice para los viejos que el mundo olvidó, pero también para los hijos que perdieron el rumbo. Sus labios temblaron. ¿Y yo qué soy? Eres ambos. Fuiste un hijo que olvidó, pero también un hombre que acaba de recordar. Nos quedamos callados. El viento soplaba fuerte afuera, moviendo las cortinas. Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que también lloraba. No de tristeza, sino de alivio. ¿Podrás perdonarte tú?, le pregunté. No lo sé, papá. Entonces empieza por hacer el bien. Quédate aquí. Ayuda a los ancianos. Escucha sus historias. Cada acto de bondad será una piedra menos sobre tus hombros. ¿Y tú? Yo descansaré sabiendo que ya no tengo que esconderme. Julián se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, pero sincero. Sentí sus lágrimas en mi cuello y su voz quebrada diciendo: «Gracias, papá. Gracias por no rendirte conmigo». Lo abracé con fuerza. El tiempo pareció detenerse. Todo lo que había esperado decirle durante meses se resumía en ese gesto. El pasado, por fin, dejaba de doler. Cuando se fue, Matilde entró en silencio. «¿Cómo fue?», preguntó, como si me quitaran un peso de encima, pero también el corazón. Entonces funcionó. Sí, pero ya no quiero seguir ocultando nada. ¿Qué hará ahora? Terminar lo que empecé, pero no con dinero, sino con paz. Ella sonrió. Eso suena a un buen final. No es el final, Matilde. Es el principio del perdón. Esa noche, al mirar por la ventana, vi a Julián en el jardín, ayudando a Marta a mover una maceta. La escuchaba con atención como un nieto amoroso, y por primera vez lo vi diferente, no como el hijo que me traicionó, sino como el hombre que había tenido el valor de volver. El cielo estaba claro, las estrellas parecían más cercanas. Pensé en mi esposa, en su risa, en su paciencia infinita, y supe que, donde estuviera, también ella estaría sonriendo, porque a veces el milagro no está en ganar millones, sino en recuperar el amor que el dinero nunca pudo comprar. Los días comenzaron a pasar más tranquilos después de aquella conversación. La casa, antes llena de fantasmas, ahora respiraba vida. Los ancianos reían en el comedor, Matilde canturreaba mientras servía el té y Julián se había convertido en otro hombre. Lo observaba a distancia, ya no llevaba trajes caros ni miraba a nadie por encima del hombro. Ahora sus manos tenían callos y su voz, un tono sereno que antes no conocía. Cada vez que ayudaba a uno de los residentes, su mirada se ablandaba un poco más. Era como si el hombre que un día me llamó viejo inútil se hubiera quedado atrás, perdido en algún rincón del pasado. Una tarde, mientras arreglábamos juntos unas sillas rotas del jardín, me dijo algo que me llegó al alma. «Papá, hace unos meses no habría tocado una herramienta. Me sentía demasiado importante para hacerlo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no hay trabajo indigno. Solo hombres que se avergüenzan de hacer el bien». Lo miré en silencio. No respondí, porque no había nada que agregar. La lección estaba funcionando. Luis vino a verme al cabo de unos días. Traía su inseparable maletín de cuero y esa expresión que siempre anticipaba una decisión grande. «Ernesto», me dijo mientras dejaba los documentos sobre la mesa, «la fundación ya es oficialmente tuya, pero si quieres podemos expandirla. Varias empresas están interesadas en invertir». «¿Invertir?», pregunté. «Sí, y en grande. Quieren usar el nombre Segunda Oportunidad para abrir centros en todo el país». «¿Y qué piden a cambio?». «Que les cedas los derechos», sonreí. «Entonces no lo harán». Luis me miró confundido. «¿Por qué no, Ernesto? Esto podría convertirte en una leyenda». «No quiero ser leyenda, Luis. Quiero ser ejemplo». Saqué un sobre del cajón y se lo entregué. «Este documento transfiere la propiedad de la fundación a una nueva dirección». «¿A nombre de quién?». «De Julián». Su sorpresa fue inmediata. «¿De tu hijo? ¿Estás seguro?». «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «No sabrá que la fundación le pertenece hasta que haya demostrado que realmente cambió». Luis frunció el ceño. «¿Y cómo vas a saberlo?». «Lo sabré cuando haga el bien sin esperar nada a cambio». Esa noche me quedé en mi habitación escribiendo. El silencio se sentía distinto. Ya no pesaba.
Acompañaba. Tomé mi vieja libreta y anoté. El legado no son los bienes, ni las propiedades, ni los premios. El verdadero legado es el ejemplo. Y si mi hijo puede aprender eso, entonces todo lo vivido habrá valido la pena. Matilde entró con una taza de té. Hace horas que no lo escucho moverse, dijo sonriendo. Estaba pensando en el futuro. ¿Y qué futuro ve, don Ernesto? Uno en el que esta casa siga viva, incluso cuando yo ya no esté. Ella bajó la mirada. No hable así. No es tristeza, Matilde. Es preparación. Todos los ciclos terminan, y el mío ya está cerrando. Ella me miró con los ojos húmedos. ¿Y Julián? Él apenas está empezando. Un par de días después llamé a mi hijo a mi despacho. Siéntate, hijo, le dije. Obedeció, con el respeto que había aprendido a recuperar. Quiero hablarte de la fundación. ¿Pasa algo malo? Todo lo contrario. Quiero dejarla en tus manos. Me miró sorprendido. ¿En serio? Sí, pero hay condiciones. Lo que sea, papá. No puedes venderla, ni recibir dinero a cambio. No puedes usarla para tu beneficio personal. Por supuesto que no. Y hay algo más. ¿Qué? Cuando creas que ya no la necesitas, dónala a otro que sí. Él frunció el ceño intentando entender. No entiendo, papá. La fundación no te pertenece, Julián, como tampoco me pertenece a mí. Es de todos los que alguna vez fueron olvidados. Si puedes cuidar de ellos, cuidarás también de tu propia alma. Se quedó callado con los ojos brillantes. No sé si estaré a la altura. Nadie lo está, le dije, hasta que la vida te pone a prueba. Nos dimos la mano. No como padre e hijo, sino como dos hombres que por fin se respetaban. Las semanas siguientes, Julián asumió la dirección con una dedicación que me conmovía. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, dormía poco, pero sonreía mucho. Los ancianos lo adoraban. Cada gesto suyo era una disculpa silenciosa, un acto de reparación. Un día, mientras supervisaba las nuevas obras del comedor, Matilde se acercó a mí. «Lo está haciendo muy bien». «Sí», respondí, mirando a mi hijo con orgullo. «Tal vez la herencia ya está dada, aunque él aún no lo sepa». Ella me miró con ternura. «¿Y usted? ¿Qué hará ahora?» «Descansar, Matilde, y escribir mi última carta». Esa noche me senté frente a la ventana, con la luna llena iluminando el escritorio. Escribí sin pausa. «Hijo mío, si algún día lees esto, es porque la vida me concedió el privilegio de verte convertido en el hombre que siempre soñé. No dejes que el orgullo vuelva a cegarte. Usa lo que tienes para dar, no para poseer. Recuerda que el dinero solo tiene valor cuando sirve para sanar lo que el amor rompió». Guardé la carta en un sobre y la escondí en el cajón del escritorio. Matilde sabría cuándo entregarla. Miré el reflejo de la luna en el cristal. Me vi envejecido, sí, pero también en paz. Todo había vuelto al lugar que le correspondía. Antes de acostarme, pasé por el jardín. Julián estaba allí, mirando las estrellas. «Hermoso cielo, ¿no?», dije. «Sí, papá. Me hace pensar en mamá. A mí también». Nos quedamos en silencio, compartiendo esa quietud que solo los que han sobrevivido al dolor pueden entender. Entonces me atreví a decirle, «¿Sabes qué me dijo tu madre una vez?» «¿Qué?» «El amor verdadero no se hereda, se aprende». Él sonrió. «Y creo que por fin lo estoy aprendiendo». Me di la vuelta para ocultar mis lágrimas, porque en ese momento supe que mi misión estaba cumplida, y que la vida, después de todo, sí da segundas oportunidades. El cuerpo envejece antes que el alma. Lo descubrí hace poco, cuando mis manos comenzaron a temblar al escribir y mis piernas a negarse a seguir el ritmo del corazón. Pero el alma sigue queriendo correr, amar, hacer, perdonar. Desde hace semanas, el médico viene con palabras que suenan suaves, pero pesan como piedras. «Debe descansar, don Ernesto. Evite emociones fuertes. Sus pulmones están débiles». Yo solo sonrío y le miento con educación, no porque no le crea, sino porque sé que ya no tengo tiempo para descansar. A mi edad, descansar es una forma elegante de rendirse, y yo no nací para eso. Por eso escribo esta carta. Quizás sea la última. Quizás cuando alguien la lea, mi voz ya sea solo un eco en estas paredes. Pero quiero que quede claro, al menos por una vez, quién fui, qué hice, y por qué elegí el camino que elegí.
Esta mañana, al despertar, el aire del cuarto se sentía distinto. Matilde entró con su sonrisa habitual, pero su mirada me delató. Sabía que ella también lo presentía. El tiempo empezaba a despedirse de mí. ¿Cómo amaneció hoy, don Ernesto? Ligero, hija, como si me hubieran quitado un peso. ¿Le preparo el té? Sí, pero más tarde. Hoy quiero escribir. Ella asintió y me dejó solo. El silencio llenó la habitación. Desde la ventana podía ver a los residentes caminando por el jardín. Julián estaba con ellos, ayudando a Marta a regar las flores. Tenía el mismo gesto sereno de mi esposa cuando algo la conmovía. Y me di cuenta de que mi hijo, por fin, había encontrado su lugar. Tomé la pluma con cuidado. El temblor era más fuerte que ayer, pero aún podía sostenerla. Escribí despacio, palabra por palabra, sin apuro. Cada línea era un pedazo de mi alma que se iba quedando sobre el papel. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que la vida me ha dado el descanso que tanto pospuse. No llores, ni te culpes. No te atrevas a decir que llegas tarde. Has llegado exactamente cuando debías. No sabes cuánto orgullo siento de verte dirigir la fundación, no por lo que representa, sino por lo que se ha convertido en ti, un refugio para otros y una redención para tu alma. Me detuve un momento. Mis ojos se humedecieron. Apreté la pluma con fuerza. El sol comenzaba a entrar por la ventana, pintando el escritorio de tonos dorados. Recuerdo el día que naciste. Tu llanto fue el más hermoso sonido que escuché. Prometí cuidarte, enseñarte, hacer de ti un hombre bueno. Pero también cometí errores. Fui duro, exigente, a veces injusto. No entendí que los hijos no se moldean como metal, se acompañan como el viento acompaña a las hojas. Perdóname también a mí, hijo, no solo por lo que hice, sino por lo que no supe hacer. Respiré hondo y seguí escribiendo. No quería que esta carta fuera solo una despedida, sino una guía, algo que pudiera acompañarlo cuando ya no tuviera mi voz para hacerlo. Te dirán que el dinero puede comprar tranquilidad. No les creas. El dinero puede llenar tus bolsillos, pero no tu conciencia. Solo el amor, la honestidad y la gratitud te harán dormir en paz. Recuerda lo que hiciste por los ancianos de esta casa, cómo los miras a los ojos, cómo los escuchas sin impaciencia. Ese eres tú, ese hombre compasivo, humilde, generoso. Si alguna vez vuelves a perderte, regresa aquí, a este jardín, a estas paredes, porque aquí fue donde dejaste de ser ego y volviste a ser corazón. Matilde entró sin que la llamara. Traía un suéter sobre los hombros. Hace frío, dijo colocándolo sobre mis hombros. No puede enfermarse ahora. Sonreí. Matilde, a mi edad ya no se enferma uno, se apaga. No diga eso, replicó con la voz quebrada. No llores, hija. Has sido mi familia cuando la sangre me dio la espalda. Ella bajó la mirada secándose los ojos. Usted me devolvió la fe, don Ernesto. Me enseñó que todavía hay hombres buenos. No, Matilde, solo hombres arrepentidos. Le di la carta. Cuando ya no esté, dásela a Julián y dile que no hay más fortuna que esta. Y si él pregunta qué hacer con el dinero, con la fundación, dile que haga lo que crea correcto. Si aprendió de verdad, no necesitará instrucciones. Ella asintió, apretando el sobre contra su pecho. Se lo prometo, esa tarde pedí que trajeran a todos los residentes al comedor. Quería verlos una vez más, a todos juntos. El ambiente era cálido, lleno de risas y olor a sopa recién hecha. Los miré uno a uno. Marta, Eliseo, Blanca. Cada rostro era una historia de dolor convertida en esperanza. Me puse de pie, apoyándome en el bastón. «Amigos», dije, y las conversaciones se apagaron. Tal vez no haya otro día como este, así que quiero agradecerles. «¿Agradecernos?», preguntó Blanca sonriendo. «Sí, porque ustedes me enseñaron que el corazón no envejece, que la vida siempre da otra oportunidad». Marta me tomó la mano. «No hable así, don Ernesto. Usted es el alma de esta casa». «No, hija, el alma son ustedes. Yo solo la encendí». El aplauso fue suave, pero sincero. Me senté de nuevo, con el corazón apretado. Sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en mí y en ellos. Al caer la noche, me costaba respirar, no por enfermedad, sino por emoción. Todo lo que había querido decir ya estaba escrito o hecho. Faltaba solo una cosa. Llamé a Julián.
Entró con su paso tranquilo, ese que había aprendido aquí. ¿Me mandaste llamar, papá? Sí, hijo, siéntate. Obedeció. Nos miramos un largo rato en silencio. ¿Recuerdas cuando eras niño y te gustaba mirar las estrellas? Sí, siempre decías que eran los ojos de los que ya no estaban. Y lo sigo creyendo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque cuando ya no me veas aquí, mira el cielo. Él frunció el ceño. No digas eso. Hijo, el tiempo se me está acabando. No quiero que me veas morir, pero quiero que me recuerdes vivo. Se levantó de golpe. No, papá, no digas eso. Estás mejor. El médico lo dijo. Los médicos saben de cuerpos, no de almas. Por favor, no me dejes otra vez. No me iré, Julián, solo cambiaré de forma. Le tomé la mano. Prométeme algo. Lo que sea. Nunca vuelvas a cerrar una puerta por orgullo, ni la tuya, ni la de nadie. Él asintió, llorando. Te lo prometo. Lo abracé. Su llanto me empapó el hombro. Y mientras lo sostenía, entendí que esa promesa era mi verdadera victoria. Esa madrugada, el sueño llegó manso. No como enemigo, sino como un viejo amigo que venía a buscarme. Matilde entró temprano y me encontró dormido en la silla, con la carta sobre el pecho y una sonrisa en los labios. El amanecer iluminaba el escritorio, y el jardín afuera parecía brillar más que nunca. Julián lloró mucho ese día, pero no con el dolor del castigo. Lloró con la gratitud del perdón. Abrió la carta y leyó en voz alta las últimas líneas que escribí. Hijo, si algún día dudas de ti mismo, mira tus manos. Son las mías, envejecidas por el amor y el trabajo. Y si algún día sientes que la vida te castiga, recuerda que yo también estuve allí. No te rindas. Vive. Perdona. Y cuando ayudes a otro, hazlo sin esperar nada. Ese será mi abrazo desde donde esté. Los años pasaron. La fundación creció. Matilde la administró junto a Julián, quien se convirtió en un hombre sabio, querido por todos. El retrato de Ernesto Domínguez colgaba en la entrada principal, junto a una placa que decía, «Fundador de Segunda Oportunidad». Demostró que el amor puede más que la herida. Cada aniversario, Julián reunía a todos los residentes y contaba la historia de su padre. No hablaba de dinero, ni de premios, ni de la lotería que cambió su destino. Solo decía, «Mi padre me enseñó que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que deja en el corazón de los demás». Y entonces todos aplaudían. Y por un instante, parecía que el viejo Ernesto volvía a caminar entre ellos, con su bastón, su sonrisa cansada y su voz cálida diciendo, «Gracias por escucharme, gracias por perdonar. Soy Ernesto Domínguez, y esta fue mi historia. Si algo aprendí, es que la riqueza sin amor es pobreza disfrazada, y que a veces el destino no te quita cosas, te limpia las manos para darte algo mejor». Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y déjame aquí en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Y por favor, escríbeme desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber hasta dónde llega esta voz de esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no hay herida que el perdón no pueda curar, ni puerta cerrada que el amor no pueda volver a abrir.